Jesús es nuestro Salvador. Dios ha resucitado a Jesús y lo ha constituido nuestro Señor. Este es el anuncio principal y primero de nuestra predicación, es el querigma. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Jesús ha resucitado. Y con su resurrección, este gran anuncio da sentido a toda nuestra experiencia cristiana. Consiste en acoger la vida de Jesús. Acoger la vida de Jesús es empezar a vivir de su promesa. Y esta promesa es la que nosotros seguimos. Nosotros nos hacemos cristianos por medio de un encuentro con una persona, con una vida, que es la vida de Jesús. Y a mí me gustaría, para no perder una sola palabra, tal como lo define el Papa Benedicto, leer un pequeño fragmento de la Deus Caritas Est que nos ilumina en este tema. Nos dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Un acontecimiento no es un evento más, es algo de gran relevancia. Un acontecimiento es algo que se recuerda, que se celebra, que nos marca, que nos transforma. Con una persona que está viva, porque el Señor ha resucitado. No seguimos a un Dios muerto, seguimos a un Dios vivo. Y este encuentro no comienza por grandes ideas, ni por grandes estructuras morales, ni por una gran filosofía, sino por el enamoramiento con una persona que nos ofrece su amor y que nos dice: yo quiero que me sigas, te voy a dar mi vida divina y te ofrezco la vida eterna. Ante eso, simplemente podemos decir: Señor, yo quiero seguirte. Y eso transforma toda nuestra vida. Y empezamos a vivir el reino de Dios. Vivir el reino de Dios es entrar en esta dinámica de vivir la vida divina que Jesús nos ha regalado, ponerla en práctica en este mundo. Un reino que no es por unos pocos, es para todos. Id y anunciad a todos los pueblos. El reino de Dios es para todos. Fijaos que dice que tenemos que hacer pueblo de los que no eran pueblo, es decir, salir a evangelizar, a anunciar a los demás. Y a veces decimos: ¿con qué palabras? ¿Con qué instrumentos? Simplemente dile: Jesús es el Señor, porque Él es Dios, porque ha resucitado, porque no solamente su vida han sido obras y palabras, sino que era una promesa cumplida. Y su cumplimiento llega a plenitud en la resurrección. Y tras la resurrección, el envío del Espíritu Santo, que nos inunda y nos hace una nueva criatura. Y esto produce una conversión en nuestra vida. No es una obligación moral la conversión, llega sola, es producto del amor. El amor nos transforma, la vida divina nos transforma, nos hace nuevos. Y nuestro compromiso social no es una obligación, nos surge, es una llamada del amor, porque queremos ser como Cristo. Y ha transformado nuestra vida tanto que nosotros salimos al encuentro de los demás para servir como Jesús, para anunciar su nombre. Acoger a Jesús es acoger su vida, es creer en sus promesas, es creer en su palabra, es creer que somos hijos de Dios, es creer que somos capaces de vivir una nueva vida, es saber que somos los hijos de Dios, llamados a peregrinar por este mundo, por la senda del amor y con una carta de guía de actuación que son las bienaventuranzas. Y en ellas nosotros comprenderemos el misterio del reino de Dios. Nunca lo olvides. Ante todo, Dios te busca y te va a encontrar y te va a decir que te ama. Dios te ama. Hola amigos, comenzamos un nuevo foro, Pueblo de Dios en Salida. Nos acompaña Natalia Cordón, de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, responsable de los temas de formación, y una persona que en la diócesis lleva adelante todas las acciones vinculadas con la nueva evangelización, el vicario de Nueva Evangelización, Óscar Díaz Malaver. Muy buenas, Óscar. Hola, muy buenas. Bienvenido, sacerdote y amigo. Bueno, vamos a tratar hoy un tema, el segundo tema de este foro, que es un tema central en la vida cristiana. Lo hemos denominado Jesús es nuestro Salvador.
Evidentemente, con lo que anteriormente nos ha comentado Óscar, Jesús, si no hubiera resucitado, nuestra fe, Óscar, sería una fe muerta, una banalidad, un teatro, ¿no? Sí, yo perdona que comience de una manera un poco bruta, pero suelo ser bruto con los ejemplos siempre. Es que si el Señor no ha resucitado, estaríamos siguiendo una figura grande, importante, que nos mueve, que nos hace hacer acciones, que queremos imitar, pero al final se queda en nada. Sería como el que sigue a un gran artista, a un cantante, que le gusta mucho su música, pero al final esa música no salva. Pero sin embargo Jesucristo salva porque su palabra se cumple, y se cumple en su resurrección. Claro, Él es la buena noticia, el Evangelio de la vida que ha venido a salvarnos. A mí hay una de las cosas que has planteado tú en tu intervención carismática y de anuncio, que bueno, ya Benedicto XVI nos lo ha ido recordando, ¿no? Pero que lo importante para un cristiano es el encuentro personal con Cristo. Hasta que no llega ese encuentro, de verdad, estamos bautizados, pero no ha llegado el momento de la plenitud de nuestra vida cristiana. Y luego sí hay que mantenerlo a lo largo de la vida, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención hace un tiempo, cuando yo era jovencito. Todavía somos todos... Sí, pero bueno, la cosa va cambiando poco a poco. Cuando yo era jovencito y algunas personas de mi parroquia de origen, en Nueva Sevilla, me decían, gente a la que yo pues admiraba, ¿no?, en su fe, en su manera de orar, y me contaban y me decían: Óscar, yo me encontré con el Señor con 40 años. Y yo pensaba, si esta persona lleva toda su vida en la iglesia. Y me decían, no, es que yo tuve un encuentro que cambió mi vida. Yo me encontré de verdad con el Señor con 40 años. Y es algo que yo ahora sí que comienzo a entender, ¿no? Porque al final no se trata de conocer cosas sobre una persona, estamos hablando de que el encuentro es con una persona, con Jesús, sino que se trata de realmente ponerse cara a cara con Él, entrar en contacto y vivir en comunión con Él, ¿no? Y eso transforma la vida. El conocimiento nos da sabiduría, pero el encuentro transforma la vida. Podríamos decir que ese encuentro, ¿no, Natalia?, es como si nos iluminara el corazón, como si le diera calor de vida al corazón. Yo creo que este encuentro, para los que nos puedan estar viendo y escuchando, seguramente muchos ya lo han tenido y otros anhelan tenerlo. Natalia, este es un encuentro que se tiene que perpetuar toda la vida, ¿no? Es decir, no es un encuentro que pasó, sino se vivió y hay que mantener eso toda la vida. Yo creo que hay muchos encuentros, que no solamente uno es el inicial, pero ese da paso a otras realidades interiores que llevan a un compromiso de vida, que hacen cambiar la vida, que hacen cambiar la relación con los hermanos, y entonces ya se producen otros encuentros, con lo cual tú o Jesús sientes que camina a tu lado, no es que caminó un día y ya está, o resucitó un día y ya está, sino que Él vive y sientes que vive contigo. Y yo creo que esa es la experiencia del encuentro, que se hace con amor. Claro, ahí hay un componente que es un amor que a veces es muy dulce y otras veces pues es un amor en fe, que también hay que saberlo, más recio, en donde la vida no se te pone tan fácil, viene la prueba, pero también le pasó a Él. Los discípulos será como el maestro, o sea, los discípulos vivirán como le pasó al maestro, ¿no? Yo creo que por ahí van las cosas. Ese encuentro que se perpetúa o que va teniendo como distintos momentos, ¿no? Como dice el Papa muchas veces, la vida es un poliedro que vamos avanzando, y con lo que también decía Óscar, ¿no? Hay muchas personas que llegan y lo viven de una manera profunda en un momento determinado. Puede ser como el inicio o el paso más importante de una conversión personal, ¿no? Yo creo que no solo por estar bautizados, tenemos la gracia, etcétera, pero el momento de la conversión personal, que tiene que ser permanente, pero siempre hay unos determinados hitos, pues yo creo que es importantísimo, ¿no? Sí, claro. Y se nos olvida a lo mejor muchas veces. Se nos olvida que estamos bautizados, incluso. Es decir, que el Espíritu vino a nosotros en ese momento y que nos va a acompañar durante toda la vida. Pero ciertamente es muy importante ir caminando, viendo qué aspectos de tu vida necesitan cambiar, necesitan convertirse. Y entonces es importante hacer
pequeños esfuerzos, ni siquiera uno grande, yo me voy a convertir ya para siempre, no, que va. Tú te conviertes en algún aspecto de la vida que en ese momento o te ayudan a ver o tú recibes esa luz de Dios que tiene que cambiar, tiene que cambiar. ¿Y no crees tú que esa conversión también nos lleva a una palabra que le da plenitud también al Evangelio, ¿no? Al reino, ¿no? A que traer el reino de Dios a través de Cristo, que verdaderamente ha resucitado, como decimos en Pascua, y que transforma nuestra vida y también la sociedad, ¿no? Esos pequeños detalles o grandes acciones, ¿no? Tú, Óscar, el tema del reino, ¿cómo nos lo podrías explicar para que con esos ejemplos que tú tantas veces nos das y con tanta forma nos iluminas la vida, ¿cómo le podemos decir a todos, en pocas palabras, qué significa el reino de Dios entre nosotros que Jesús nos trae con su resurrección? Bien, pues esto es difícil, porque el mismo Señor no definió el reino como tal, sino que nos lo mostró por medio de parábolas, para que fuéramos entendiendo que el reino de Dios es como qué, ¿no? O sea, es una vivencia que se va estableciendo, ¿no? Y a lo mejor ahora voy a hacer menos fruto y me voy a ir a un plano más elevado y más espiritual. En el bautismo nosotros recibimos una vida divina y eso es lo que estamos llamados a vivir, una vida divina. Esa vida divina ya la tenemos, ya la tenemos. Y de esto hablaba el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, si no recuerdo mal el título. Y nos hablaba que la santidad era simplemente poner en práctica esa vida divina, o mejor dicho, dejar que esa vida divina se manifieste en nuestra vida. Luego, el reino de Dios es que esa vida divina que se nos ha regalado en el bautismo se viva. Y cuando se vive en comunidad y se vive en el mundo, de alguna manera ya estamos viviendo el reino de Dios. Es dejar que Dios sea el que se manifieste en medio del mundo, en nuestras acciones. No son por tanto teorías, son realidades. Sí, es que el reino de Dios nunca puede ser una teoría, es una vivencia. Es una vivencia que se degusta en esta vida y que se vive en plenitud, pues en la que estamos llamados a estar en plenitud, sí. A mí hay una cosa que me impresiona mucho y la quiero compartir con todos vosotros, y con todos los que nos tengan. Es el tema de la resurrección de Cristo como una realidad que da un nuevo sentido a la vida del cristiano, por supuesto, y de la humanidad completa, ¿no? Es decir, Cristo ha resucitado y lo ha hecho todo nuevo. Quizás nosotros, por haber vivido en un estado de cristiandad y ahora en una situación de mucha indiferencia, de un secularismo incluso interior, la propia Iglesia, de un egocentrismo, de un eurocentrismo, es decir, vemos todo esto como un hecho cultural, ¿no? La cultura cristiana, Cristo como un papel histórico, pero nosotros realmente como cristianos tenemos que tener muy claro que Cristo resucitó y nos abrió a todos una vida nueva. Y es la llave para que también el mundo cambie, ¿no? De todo esto, Natalia, ¿tú qué nos querías decir? Yo pienso que estamos en un mundo que parece que se ven más sombras que luces. Pero, y es verdad, la indiferencia es constatable. Aunque sean bautizados, eso fue en una ocasión, pero no me conforma la vida, ni acudo a Dios cuando me hace falta. Pero es verdad que hay mucha luz también, y se hablan menos de las capacidades de luz, de las actitudes de luz que hay en nuestro mundo. Y hay muchas. Yo creo que el vivir la resurrección es vivir en luz. Le pasó a los de Maús. Los de Maús iban de noche corriendo. Solo iba yo ahora a introducir. Es que a mí me dice mucho el vivir la resurrección con los de Maús, porque es un calco. Yo no sé si fue un ejemplo que puso Jesús para decirnos cómo iba a ser el patio, cómo iba a estar el patio, pero la verdad es que iban tristes, iban sombríos y venían de una realidad luminosa con Jesús. Ellos venían de una realidad luminosa, pero se les había venido todo abajo, como nos pasa a todos también. Iban tristes, iban cabizbajos, y Él les sale al camino. Muchas veces la luz viene porque Jesús nos sale al camino y nos configura de manera diferente la realidad. Y eso hace falta, sí, la forma de vivirla y
Y para eso hace falta la oración también, hace falta el valorar la Eucaristía, hace falta el vivir los sacramentos. Todo eso son, bueno, los sacramentos son más que mediaciones, ¿no? Pero hay muchas cosas que son mediaciones que nos unen a Dios. Por eso una imagen, el rosario para algunas personas, se acercan a la Virgen, son mediaciones, que son caminos de luz. Y el camino de luz es pues el que da bondad, el que ilumina con su bondad, el que ilumina con su desprendimiento, el que ilumina con el interés por los demás, sin darse pisto, sin darse importancia. Son caminos de luz en donde esas personas dan paz. Natalia, yo quería ahora aprovechar ese apunte que tú nos has introducido sobre Emaús para preguntarle a Óscar qué nos dice Emaús en el misterio central del cristianismo respecto a la resurrección de Cristo. ¿Qué tiene ese diálogo entre esos caminantes para ser tan fundamental en la vida de la mayoría de nosotros? Pues mira, me pregunta y te voy a dar una contestación sencilla, ¿no? Porque además ahora mismo es mi campo en el que sirvo en la diócesis. Emaús es la gran catequesis. Es la gran catequesis y es la gran catequesis del camino cristiano. Se ha tenido una experiencia, se ha tenido un anuncio en el que el anuncio fue el mismo Jesús, fue Jesús mismo el que lo dio, y tuvieron una vivencia que les cambió la vida y se pusieron en camino y se ilusionaron y tomaron fuerza y fueron creciendo. Pero llegó el momento de la dificultad y parece que todo se quiebra, ¿no? Y se desmoronan un poco, ¿no? A pesar de la esperanza y de la promesa del Señor, se vienen abajo, ¿no? Se vienen abajo y se ponen en camino a la inversa, ¿no? Y es cuando Jesús le sale al paso y empieza a contarle todo acerca de él en las Escrituras, todo acerca de él en las Escrituras. Y empiezan a comprender y a iluminar todo lo que significaba lo que habían vivido, que es esta formación, esta catequesis, este ir introduciéndose en el misterio poco a poco, ir comprendiendo cada signo, cada palabra, ir conectando lo que antes era solamente una experiencia emocional, hasta que al final tienen el encuentro con el Señor resucitado y lo reconocen al partir el pan. Y ya su vida nunca más vuelve a tener esa oscuridad y les llena de fuerza, ¿no? El gran camino cristiano. Y esta catequesis, esta formación, esta iluminación les lleva a comprender lo que habían vivido y a vivirlo mucho mejor y que el encuentro con el Señor sea todavía más pleno, ¿no? Es precioso, sin lugar a dudas. La verdad es que cuando Óscar ha planteado esa escena de Emaús, es un momento también fundacional, ¿no? de la vida de la Iglesia y del encuentro de todos los cristianos con el Señor. Realmente, Natalia, ¿tú crees que nosotros, la mayoría de los que nos llamamos cristianos y somos bautizados, creemos de verdad que el Señor ha resucitado y lo llevamos a nuestra vida? Tú hablabas antes de luces y sombras, ¿no? Yo creo que es un momento de hablar de luz, ¿no? De ver el vaso medio lleno, pero yo creo que como cristiano, y también lo digo por mi propia experiencia, muchas veces nos falta ese convencimiento pleno de que el Señor ha resucitado y que está vivo. Quizás nuestra vida sería, a lo mejor nos pedimos más de la cuenta, nuestra vida sería distinta, pero en la medida de nuestra responsabilidad, de nuestras tareas y de cómo vivimos la fe, yo creo que una inmensa mayoría lo vive. Pero ¿tú no crees que nos falta valentía para manifestarlo con más claridad, tanto con nuestras obras y nuestras palabras, como con el desarrollo de nuestra propia actividad profesional, en nuestro ocio, en nuestra realidad humana? Nos cuesta trabajo, porque el ambiente no es favorable, y entonces uno tiene que buscar los recursos, que nos lo da también la Iglesia, esos recursos, pero hace falta que nos acojamos a esos recursos, porque el ambiente es muy difícil. El ambiente no te lleva a eso, te lleva al engaño, te lleva a enriquecerte fraudulentamente, te lleva a un erotismo que hay hoy muy grande, te lleva a caminos que no te acercan al resucitado. Y entonces hay que buscar medios
hay que buscar recursos, hay que buscar ayudas, hay que buscar una comunidad de referencia, personas, que muchas veces, ¿verdad? personas que te ayuden, que te acompañen en este recorrido de la fe, y comunidades que también son acompañantes de tu fe, ¿no? Hay varias cosas que Jesús lo dejó muy claro. Él dijo en el Padre Nuestro que le pidamos al Padre: venga a tu reino. Hay oraciones que son claves. Venga a tu reino. Nos dijo aquel que no tenía tanta fe, le dijo: pues ayuda a mi incredulidad. Hay que rezar porque Dios nos aumente la fe. Ayuda a mi incredulidad. Y se lo dijo, y el niño se le curó. Es decir, que esa fe es transformadora. Es transformadora. Tú has comentado una cosa que me parece súper importante, que es el tema de la comunidad. Es decir, no vivir la fe solo. Y yo lo conecto esto con Emaús. Estos cristianos de Emaús, después, hombre, tuvieron un encuentro con el Señor que les duró toda la vida, pero tendrían después, como tantas comunidades que se crearon al principio, que alimentar su fe y sostenerla sobre otros hermanos o con otros hermanos, ¿no? Es que la fe, uno solo puede perderse, puedes tener mucha fuerza, pero te pierde. Yo aquí lo ilumino, y la imagen que voy a dar habla de luz, de una manera muy simple y muy sencilla. Cuando uno vive la fe, tiene esa llama de fe, ¿no?, pues que va iluminando tu vida. Una llama en una habitación oscura ilumina todo, hasta cualquier rincón. Pero esa llama, si se apaga, difícilmente se puede encender. Sin embargo, cuando esa llama está acompañada por muchas otras, se van comunicando. Muchas otras, si una se apaga, siempre esa luz podrá llegarle de cualquiera de los que tiene alrededor, ¿no? Y esa luz nunca se apaga, la estancia siempre quedará iluminada, ¿no? Ese es un poco el vivir la fe en comunidad, ¿no? O sea, ese nutrirnos, enriquecernos, dar más luz y que nunca se apague la luz de la esperanza. Yo creo que esto es clave, vivir la resurrección nosotros con ese encuentro personal, pero conectados en el entorno de un grupo de personas, en la familia, en nuestras parroquias, hermandades, movimientos, asociaciones, colegios, pero de alguna manera vertebrados y juntos mantener esa llama que a veces, claro, con el día a día de la vida Yo querría terminar con una cosa muy sencilla, y quería un poco plantearoslo a vosotros dos. Claro, nos pueden preguntar, bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo? Bueno, primero estando abierto, ¿no?, a esa luz que comentabais y a esa llamada del Señor, a ese encuentro. Pero luego la vida se transforma, y tú ya lo has comentado antes, con pequeños compromisos, pequeños pasos que vamos dando y que nos van alejando de nuestro propio yo, como comentábamos el otro día, en la otra sesión, y nos va acercando al nosotros, donde Cristo está unido a toda la humanidad. No sé qué podías comentar de eso, Natalia. Pues no sé tampoco qué contestarte claramente. Yo creo que hay que desearlo. A veces no nos sentimos atraídos por ello, pero hay que desearlo. El deseo ya es un modo de tenerlo. Lo decía Santa Teresita siempre mucho: cuando deseo, ya lo poseo. Y ella deseó muchas veces el amor de Dios porque pasó momentos malos por su enfermedad. La recuerdo ahora porque es una mujer que tiene frases muy contundentes y que la vivió con 20 y tantos años, lo cual significaba que estaba poseída de Dios en ese sentido, ¿no? Pues primero desearlo, y con ese deseo pedírselo a Dios. Y luego pues ir aprovechando, diríamos, lo que te sale al camino. En el camino se te salen muchas cosas. Y a veces lo que hay que tener es el ojo de saber elegir, que no todo el mundo tiene esa inteligencia espiritual para saber elegir aquello que les favorece y le enriquece el alma. Pero no es un gran muro que hay que asaltar, sino son pequeños, ¿verdad?, saltitos que hay que dar a lo largo de la vida para ir modulando todo esto. Gestos posibles. Gestos posibles, me parece muy oportuno. Y estos gestos posibles, concluiremos contigo, estos gestos posibles de conversión al final, ¿cómo lo podríamos concretar en nuestro día a día? ¿Cómo podríamos concretar en nuestro día a día estos gestos concretos? Pues viviendo la alegría del Evangelio con naturalidad. A veces falta naturalidad, no hace falta esforzarnos para que la gente vea lo buenos que somos, sino simplemente vivirlo. Serlo, vivirlo, ¿no? Y aquel que tenga dudas, pues decirle: ven y verás, vívelo conmigo, ven. No, a veces no es tanto querer
querer convencer a alguien como decirle, ven y vívelo conmigo. Junto a mí. Y te encontrarás, ¿no? Que al final es lo que todos queremos, encontrarnos con Cristo resucitado. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Óscar, por este rato que nos ha ayudado a contemplar al Señor y a todos nuestros hermanos en el camino de Emaús. Termina aquí esta sesión del Foro Pueblo de Dios en Salida aquí en Sevilla, y los emplazamos a la próxima sesión, que será, siguiendo un poco el esquema del plan de Dios, Dios, Cristo, María. El próximo, ya que nos acercamos además al Adviento, María, la Madre del Señor. Hasta pronto.